realizar del artículo como para el proyecto de curso. Lo que se va a ver el día de hoy no se va a entregar en el avance 1, eso hace parte del avance 2 del proyecto, pero nos va a servir un poco de igual forma cuando lleguemos al punto de realizar el avance 2 del proyecto. Voy a retomar un poco este tema porque en algunos puntos difiere el análisis que se hace en un artículo científico a la redacción como tal de esta fase que vamos a ver el día de hoy, que es de métodos en el proyecto. Tiene ahí una diferencia y pues cuando lleguemos al punto de redactar esa parte de la estructura en el proyecto de curso, entonces les indicaré cómo deben hacerlo. Les mostraré algunos ejemplos de semestres anteriores de la manera adecuada de redactar lo que tiene que ver con los métodos en un proyecto de investigación. Entonces, como les estaba mencionando, continuando con esas fases de investigación, estamos ya en la cuarta, ya hemos avanzado, y digamos que en cuanto al artículo científico, como tal, ustedes trabajaron la parte de la definición del problema, la introducción. Esta no la vamos a trabajar en ese artículo que están ustedes trabajando en esos grupos que han conformado, que es la parte del estado del arte o la parte del marco referencial, porque algunos artículos no incluyen esta parte. Entonces, por eso como unos sí y otros no lo tienen, no se va a analizar en el artículo, pero es lo que están trabajando en el proyecto de curso, estas dos primeras fases, pues la segunda y la tercera fase. Y el día de hoy vamos a ver la cuarta fase, que tiene que ver con planificar y utilizar instrumentos. Para yo poder realizar una investigación y que ésta se pueda llevar a cabo y pueda cumplir con los objetivos que he planteado para mi investigación o un objetivo general, en el caso de los artículos científicos, siempre tengo que planificar qué elementos voy a utilizar para poder alcanzar esos objetivos, para poder llegar a esas metas. ¿Y cómo realizo esto? Lo realizo por medio de los métodos o metodología, es lo mismo. Incluso cuando estén haciendo la revisión de sus artículos científicos, se puede dar el caso que lo encuentren con diferentes títulos, pero al final es lo mismo, lo pueden encontrar como materiales y métodos, como solamente métodos, y lo pueden encontrar también como metodología. Cualquiera de los tres títulos es lo mismo, simplemente que dependiendo de dónde se va a publicar esos artículos, asimismo, pues le dan la denominación de ese nombre, pero en cuanto al contenido es exactamente lo mismo. La metodología va a tener el mismo contenido que materiales y métodos o solamente métodos. Yo aquí lo he nombrado métodos, ¿por qué? Porque en la plantilla de la universidad, este semestre, con esas normas APA séptima edición, le dieron este título de métodos. El semestre pasado tenía título de metodología, pero pues este semestre tomaron la decisión de cambiarlo a métodos. Y de esa manera lo van a encontrar en esa plantilla institucional. Para iniciar como tal, a explicar de qué se trata, cuáles son las características, pues debemos conocer qué es un método. Entonces, lo primero es que debemos responder una pregunta clave. ¿Cómo se va a realizar la investigación o el proyecto? Es fundamental tener muy claro cómo voy a lograr esos objetivos. ¿Por qué? Porque estos objetivos, sí o sí, al final de mi proyecto, tengo que cumplirlos. Al final de cualquier investigación, sea que vaya a redactar un artículo científico, siempre se deben cumplir, siempre los debo alcanzar. O sea, no me puede quedar ningún objetivo de esos que planteé ahí en la introducción sin alcanzar. Porque si no lo alcanzo, pues no es viable mi investigación. Entonces, para que también lo tengamos presente para los proyectos, que al finalizar este semestre, cuando ustedes hagan la sustentación, sus objetivos tienen que ser alcanzables. Recuerden que deben ser SMART, y en esa palabra SMART está eso, alcanzarlos. Siempre tienen que ser realizables y alcanzables. Si ustedes terminan el semestre y van a hacer la presentación o exposición de sus proyectos de curso, y yo identifico que no han alcanzado alguno de esos objetivos, pues entonces ahí también será la nota, porque se verá afectado, porque les estoy mencionando que siempre tienen que alcanzarlos. Entonces, estén muy pendientes de cómo plantean esos objetivos ahorita
en este primer avance para que en el segundo pues puedan encaminarse a lograrlos, o tal vez en el segundo avance que vayan a presentar hagan correcciones, porque también pueden hacer correcciones, es como la opción que se les da, de esos objetivos en el avance 2. Entonces también tienen que hacer esta planificación de lo que requieren para poder alcanzar cada uno de los objetivos específicos que se van a plantear. Recomendación, no redacten tantos objetivos específicos, máximo 3 objetivos les recomiendo yo para que los puedan lograr y alcanzar en el tiempo que nos queda del semestre. Entonces, entre 2 y 3 objetivos está perfecto. En ocasiones plantean muchos, 5, 6, y claro, termina el semestre y no logran alcanzar corto tiempo esos objetivos en sus proyectos, y si no alcanza objetivos, mi proyecto no es válido. ¿Qué se explica en esta parte de los métodos, en esta sección del artículo científico o del proyecto? Se va a dar de manera detallada cómo realicé yo la investigación. Y ya les había mencionado, siempre con el objetivo de alcanzar las metas propuestas en esa introducción. Entonces vamos a empezar a definir pues qué son los métodos o la metodología. Y esos métodos son todos los procesos, técnicas o metodologías que yo utilizo para poder llegar a esa meta y para poder obtener resultados, porque por medio de estas metodologías o métodos planteados yo puedo lograr obtener resultados, y esos resultados son los que voy a analizar, voy a comparar y me van a dar la discusión de mi trabajo. Y si yo llego a ese punto de la discusión del trabajo de investigación o del proyecto de curso, podré dar respuesta a la hipótesis que yo planteé. Entonces, yo al inicio les decía, miren, todas estas partes de un proyecto están entrelazadas para poder llegar al final, que es la conclusión. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas se va a ir dando respuesta a lo que tengo planteado en la introducción. Por eso es muy importante tener la introducción bien planteada. ¿Para qué? Para poder lograr redactar de manera correcta esta sesión de métodos, pero sí redacto esta sesión de métodos de la manera adecuada, que es cumpliendo cada uno de los objetivos específicos. Asimismo, voy a obtener resultados de estos métodos y con esos resultados voy a realizar un análisis de ellos o una discusión que me va a servir para dar respuesta a esa hipótesis o pregunta de investigación que me planteé en la introducción. Y luego de hacer ese análisis voy a llegar a la parte de la conclusión, y en la conclusión voy a dar respuesta a los objetivos. Entonces, miren lo importante de redactar todas estas partes en este orden lógico, de no modificarlo. ¿Por qué? Porque esa secuencia que ya está establecida es porque tiene un sentido, tiene una razón, y por eso no los puedo modificar. No me puedo adelantar a redactar una sección sin haber terminado la sección que se desprende pues la información de la siguiente parte de la estructura. Les voy a explicar ahorita pues con un ejemplo. Por aquí está el ejemplo. Para yo poder realizar un proceso, una técnica o un método que yo he elegido, en el caso pues, de los que estudian ingeniería industrial, ahí hay lo que ustedes utilizan de metodologías, de métodos y tiempo, en donde tendrán ciertas ecuaciones, donde tendrán que evaluar ciertos tiempos de acuerdo a unas reglas establecidas. También hay otras metodologías que utilizan, como la de Lean Manufacturing, que son esas 5 S, en donde cada una de esas S tiene un objetivo, significa algo diferente. Entonces, trayéndolo a lo de ustedes, pues ahí estarían como esos métodos o metodologías que utilizan para poder lograr alcanzar o medir ciertas variables que se requieren para solucionar los problemas identificados dentro de una empresa. Y para poder lograr todas esas metodologías, la de métodos y tiempos, si tengo que medir tiempos, pues tendré que utilizar elementos como un cronómetro para poder medir esos tiempos. No sé si utilizan de pronto algunas tablas en especial para poder tomar apuntes de esos tiempos, o si tienen que utilizar software estadísticos o algún tipo de software
que les ayude a analizar esos datos que obtuvieron luego de medir esos tiempos allí en esa parte de la producción. Entonces utilizarán materiales. Entonces esos materiales van a ser todos los elementos que yo requiero para llevar a cabo mi investigación y para poder también llevar a cabo los métodos que he elegido para resolver esa situación, problema. Adicional a esos elementos también hay que incluir otro tipo de información que hace parte de esos materiales y es el lugar de la investigación. Entonces, justo en este punto habrá algún título que diga lugar de investigación y ustedes van a escribir a fondo, incluso pueden incluir imágenes de las empresas donde van a realizar el proceso de investigación, pues en el caso de que estén haciendo su proyecto de grado, irá esta información. También, ¿qué debo incluir? Y lo debo tomar como un material, la población de estudio. Entonces, si yo voy a hacer mi investigación en una población determinada, si estoy haciendo un análisis pues, diferente a lo de las empresas que tengan que ver con una población de mujeres en ciertas edades o donde esté trabajando con mujeres y hombres, pero en ciertas edades o con ciertas características que he definido para mi investigación, de pronto que sean personas que padezcan alguna enfermedad o sean personas que estoy haciendo encuestas estén dentro del rango de las personas que están en desempleo en este momento, bueno, cualquier tipo de información, pero debo especificar esa población, o sea, con qué población voy a trabajar y cuáles deben ser las características de la población con la que voy a trabajar. Y eso también se considera un material, entonces debemos tenerlo muy presente. Ahorita más adelante vamos a seguir con el ejemplo del artículo de las vacas y las garrapatas, porque vamos a analizar qué materiales y qué métodos utilizaron ellos para poder lograr alcanzar los objetivos propuestos. Aquí en esta imagen tengo una metodología que se utiliza y es, se utilizan los laboratorios de química más que todo y es separar sustancias por medio del calor o por medio de la condensación. Entonces, en ese sentido, esa es la metodología que yo voy a aplicar allí en ese laboratorio de química, pero para poder llevar a cabo esa metodología de separar esas sustancias, pues tendré que tener en cuenta ciertos elementos que necesito para poder aplicar esa metodología. En la imagen me está demostrando, me está indicando qué elementos requiero para poder separar las sustancias. Bueno, si es por medio del calor, tendré que tener un mechero, que es el que va a proporcionar ese calor, me habla de un soporte. Tendré que tener las sustancias que voy a separar, un balón donde depositar esas sustancias. Si estoy hablando de una metodología o método que requiere de calor, lo más probable es que deba yo mantener una temperatura regulada para poder realizar esa separación de esas sustancias. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar un termómetro, el condensador, que es el que me va a ayudar a la división de esas sustancias, agua también para poder que ese condensador actúe de la manera adecuada y pues al final tendré que tener otro recipiente en donde llegue la sustancia que se ha separado de esto de acá. Entonces, ¿cuál es la metodología o el método? La separación de sustancias por medio de calor. ¿Qué elementos requiero para poder separar esas sustancias o aplicar esa metodología? Bueno, termómetros, mecheros, la misma sustancia, el balón donde van esas sustancias, el termómetro, el condensador, el agua, bueno, y todo lo que se presenta ahí, el soporte. ¿Tienen alguna duda de la diferencia de qué es un método y qué es un material? ¿Sí les quedó muy claro qué es un método y qué es un material? Para que por favor pues pregunten allí y les quede claro, lo van a aplicar tanto en el artículo que vienen trabajando como en su proyecto. Entonces, la idea es que quede eso totalmente claro. Este es el mismo artículo, como les mencioné, que veníamos trabajando anteriormente cuando les expliqué lo de la introducción y ahora pues vamos a ver lo que tiene que ver con materiales y métodos dentro de él. Se los voy a leer, les voy a ir explicando allí ciertas cosas, incluso también les voy a explicar algo que ustedes pueden agregar a esta sección en su proyecto y son tablas o imágenes, pero hay una manera correcta de poner esa información allí. Entonces también se los voy a mostrar porque aquí está el ejemplo. Bueno, les voy a leer, dice, el estudio se realizó en 2 sistemas ganaderos establecidos
desde hace varios años. Aquí me van a mencionar 2 lugares donde hicieron la investigación de ese conteo de las garrapatas en esas vacas. Y lo primero, y como les mencioné, es describir cuál es el lugar donde se realizó la investigación. Para el caso de este estudio lo hicieron en 2 lugares, en Ibagué, en el departamento del Tolima, y en Bugala Grande, en el departamento del Valle del Cauca. Y allí pues me mencionan ciertas características que tienen estas 2 zonas en Colombia. Y luego por acá pues me menciona que esas 2 regiones están en una clasificación de bosques ecotropicales, como ese ecosistema en el que se encuentra tanto la región de Ibagué como la de Bugala Grande, pues en el Valle del Cauca. Luego más adelante me va a describir cuál es la población de estudio. Entonces dice, los hatos lecheros estaban conformados de la siguiente manera. El hato o la parte de del ganado que había en Tolima, las vacas con las que hicieron el estudio, estaban conformadas por un ganado doble propósito y allí hablan de un QCF1, eso quiere decir que son animales prácticamente puros. Los del Tolima eran animales puros, mientras que los del Valle del Cauca era un ganado criollo. Entonces allí ya nos empiezan a mostrar cuál es la diferencia entre las poblaciones de estudio. En una zona del país había un ganado puro y en otra zona el ganado era totalmente criollo. Me menciona pues cómo es el nombre del ganado, luego más adelante me menciona los tratamientos o la alimentación que le iban a dar a estos animales y me dice los arreglos silvopastoriles. Esos arreglos silvopastoriles es una alimentación balanceada en donde los animales se alimentan pues de muchas cosas, de árboles, de frutas, de pasto, y dice que otros estaban alimentados de manera tradicional. Esa manera tradicional es simplemente pasto, solamente se alimentan de pasto. Entonces eran 2 tipos de dietas o 2 tratamientos de alimentación. Uno en donde están estos arreglos que son dietas balanceadas, que no se basan solamente en pasto, sino que tiene mucho más, y las tradicionales en donde solamente se les daba pasto. Dice en cada una de las regiones y fincas. Se presenta en la tabla 1, ahora les voy a mostrar esa tabla 1 y dice, excepto del grupo de ordeño a mano, lucerna, todos los grupos se utilizó ordeño mecánico. Entonces también me explican en esa parte de la producción de la leche, ellos cómo ordeñaban a las vacas. Entonces una era con el ordeño normal a mano, el tradicional, y el otro sí tenía el ordeño mecánico. Luego de allí me va a empezar a mencionar las variables que ellos iban a medir o que midieron. La primera dice conteo de ectoparásitos, o sea, de las garrapatas en esas vacas, y dice, para realizar el conteo, los grupos se separaron luego del ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su anca. Entonces nos van explicando cómo fue el proceso del conteo, cómo realizaron ese método, y dentro de esa realización del método habían otros procesos más pequeños o técnicas para poder contar esas garrapatas de la manera correcta. Entonces, como les estaba leyendo por aquí, el número marcado en el anca, el conteo se realizó al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas que eran perceptibles al tacto, y ahí me menciona pues un valor mayor a 4 milímetros. Dice, el cuerpo del animal se dividió en 8 regiones. Esto lo hicieron con el objetivo de disminuir los errores del conteo. ¿Por qué? Porque si lo hacían en todo el cuerpo, podrían presentar mayores errores contando las garrapatas. En cambio, era mucho más fácil y se disminuía esos errores si el animal lo dividían por secciones y el conteo lo hacían de esa manera. Dividieron ese conteo o esas secciones en el animal o ese cuerpo del animal en 8 partes. Lomo, costilla, abdomen, miembro anterior, posterior, área perianal, axilas y ure. Los conteos se realizaron cada 15 días, o sea que establecieron un periodo para realizar ese conteo, incluso también un periodo en el que iba a durar todo el experimento, que fue un año, en donde cada 15 días se realizaba el conteo de esas garrapatas en las vacas, y dentro del periodo comprendido de mayo del 2012 a mayo del 2013. Entonces aquí pues está el periodo de un año que les estaba mencionando. Aquí es la tabla que se menciona en esta parte de acá de este párrafo. Elemental. Si yo voy a agregar una tabla en mi trabajo, sea en la sección de métodos, en la sección de resultados, en la sección de discusión, siempre
tengo que en mi texto nombrar qué se va a encontrar la persona que va a leer mi trabajo en esa tabla. Entonces, miren, aquí dice, en la tabla 1 se presenta y me indica qué es lo que se presenta allí en esa tabla. Adicional de mencionarla antes, de agregarla como tal a mi trabajo, también tengo que tener presente algo, y es que debo darle una numeración a esa tabla de acuerdo pues a su ubicación. Si es la primera tabla, será la tabla número 1, como lo es en este artículo, y debo darle un título a esa tabla. Si yo esta información la he tomado de internet, pues aquí al final tendré que poner la cita de donde tomé la tabla. Si la tabla es elaborada por mí, no debo poner nada de información allí, ni fuente propia, ni elaboración propia, no se debe poner nada. Solo cuando la tabla es tomada de algo de internet, lo debo pues poner aquí, la cita terminando la tabla. Otra cosa, para que lo tengan presente, igual luego más adelante lo vamos a retomar cuando vayamos a la plantilla para hacerlo del proyecto, justo pues de esta sección, y es que las tablas deben ser tal cual como se establecen en la plantilla. Con eso me refiero a que no puedo poner líneas que la plantilla no me indique que ponga. Hay una tabla ejemplo en donde, pues que está ahí en esa plantilla institucional, en donde se indica cómo debe ser la tabla, que no debe llevar color, que no debe estar dividida todas las secciones pues por muchas líneas, sino que debe ser de acuerdo a cómo lo establece esa plantilla de la universidad y las normas APA séptima edición. Se los menciono para que lo tengan presente. Si ustedes toman la decisión de incluir tablas, pues también deben hacerlo de la manera correcta, porque si no lo hacen, como la plantilla se los exige, pues entonces obviamente también allí en la nota yo tendré que hacerles esa corrección y cada vez que vayan cometiendo estos pequeños errores, pues va a ir afectando la nota. ¿Por qué? Porque yo califico rigurosidad metodológica y dentro de esa rigurosidad es cumplir a cabal con lo que la plantilla nos exige. Aquí en esta tabla lo que hacen es ampliar la información como tal de el lugar de la investigación, que se considera un material, dice el tipo de pastoreo, o sea, los tratamientos o las dietas con los que se alimentaban esos animales, y aquí en esta tercera parte me están mencionando cómo era la producción de leche, o cómo medían la producción, qué animales tenían allí, esos grupos de animales. Entonces, digamos que en esta finca que está acá lo tenían dividido de acuerdo a la cantidad de leche que producían esas vacas. Por acá también los tenían divididos de una manera, me menciona cuáles son las razas de esos animales por cada uno de los lugares donde hicieron la investigación. Me dice que hicieron la investigación en el Tolima, en 3 fincas, en el Valle, en 2 fincas, la alimentación que recibían cada uno de los animales en cada uno de esos lugares de la investigación. Entonces lo detallan aquí en esta tabla. No es obligatorio incluir como tal una tabla, eso lo defino yo como autor, y creo pertinente que se requiere dar esa información en la tabla para que nos quede totalmente claro pues lo que se está mencionando allí. Y si no, simplemente tomo la decisión de poner un texto y ya. Yo como autor digo, bueno, quiero incluir una tabla adicional para que quede más claro, o simplemente pienso que con lo que mencioné, con mis palabras y redactando esa sección de los métodos, puede quedar totalmente claro para la persona que lea mi trabajo. Aquí continúa con las demás variables que se midieron. Ya miramos la primera, que fue el conteo de las garrapatas en el animal. Y aquí ya vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de las otras variables que tenían que tener en cuenta o presentes para poder alcanzar los objetivos. Entonces, ya les voy a indicar, les voy a leer. La otra variable era la producción. Luego de que hicieron ese conteo en esas vacas, entonces estaba la parte de la producción, de medir la leche, porque el objetivo que ellos tenían era hacer una relación entre la cantidad de garrapatas que tenía una vaca y la producción de leche de esa vaca. Entonces dice, la producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto, para obtener el valor promedio asociado al día del conteo. Se incluyó la producción de leche 3 días
antes, ese -3 hace referencia a eso, 3 días antes de contar esas garrapatas y 3 días después de contar las garrapatas en el animal. Entonces tuvieron en cuenta alrededor de 7 días. 3 días antes del animal, de hacer el conteo de las garrapatas en el animal, midieron la producción de leche, ordeñaron las vacas, pesaron la producción de leche, el día del conteo también lo pesaron y 3 días después siguieron con ese peso de esa leche. Luego de allí, pues está ese análisis de los datos que ellos pues pretenden realizar luego de medir esas otras dos variables y en ese análisis ellos hicieron lo siguiente. Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una NOVA, que es un análisis común de covarianza para cada región. Pues yo creo que ustedes este semestre están viendo estadística, entonces empezarán a entender lo que tiene que ver estos temas de estadística, o más adelante creo que van a ver otra estadística más detallada en donde van a entender mejor de qué se trata cada uno de esos análisis de acuerdo a esos parámetros de diseños estadísticos. Entonces dice, se usó la prueba de Duncan para separar o para la separación de medias de los grupos de producción y adicional a eso hicieron una regresión lineal para establecer una comparación entre la cantidad de leche que produce un animal y la cantidad de garrapatas que puede tener ese animal. La pregunta ahorita es, ¿ustedes qué métodos identificaron de manera general que utilizaron en lo que yo les acabé de leer? Quiero que participen allí para así una vez evaluar si les queda claro qué son los métodos y cuáles son los materiales. ¿Quién me dice qué métodos identificó allí que ellos utilizaron? ¿Ninguno identificó métodos? No, muchachos, ¿no les quedó claro qué es un método y qué es un material? Requiero que participen porque todo lo que les voy a preguntar de aquí en adelante es pura participación. Entonces, si ustedes no lo hacen, pues es más complejo para la clase. ¿Qué métodos identificaron que ellos utilizaron allí? Que muchachos ninguno sabe, no entendieron qué es un método. Bueno, entonces, pues, Profe, ya que no, dime. pues usted aquí en la letra dice que se usó la prueba de Duncan para separación de medidas de los grupos de producción. Ese sería un método que utilizaron los análisis estadísticos, son un método. ¿Qué otro método hay ahí que se ha identificado que ellos utilizaron? A la analización de los grupos, el análisis de los Sí, grupos. el análisis de los grupos de estos animales que los dividieron por grupos, en donde hicieron el conteo de las garrapatas, que fue lo que les mostré aquí, este conteo de las garrapatas. ¿Qué más análisis hicieron allí de métodos? ¿O qué métodos utilizaron? Ahí dice que se incluyó la producción de leche entre los días anteriores y posteriores al conteo. Al conteo. Entonces también, de manera general, hicieron o plantearon una metodología para poder mirar o analizar esa leche. Entonces, ¿cuáles fueron de manera general los métodos que utilizaron? El conteo de las garrapatas. Segundo, la producción de leche. Y tercero, el análisis estadístico. Y aquí nos muestran muy claros por medio de títulos en donde me dicen, de manera general, utilizamos un método para poder contar esas garrapatas. Utilizamos un método para poder medir la producción en los animales. Y utilizamos un método para poder analizar esos datos. Entonces son estos tres que están aquí. Ahora, ¿qué materiales identificaron que se requieren para poder llevar a cabo estos métodos que están aquí, de manera general? ¿Qué materiales será que necesito para poder llevar a cabo la investigación, esta investigación?
No saben, muchachos. ¿Qué es Sí, un no estoy mal. material? Dime. No sé quién iba a hablar por ahí, le interrumpí. ¿Qué materiales se ven allí que ellos utilizaron? Pues, profe, Dilma. yo no sé si estoy mal, pero pues decía que al principio para contar los ectoparásitos fueron con el tacto, ¿no? El tacto. Pero, ¿eso es un material o el tacto sería un método que utilizaron para poder contar las garrapatas? Ah, ¿Qué no, no, sí, materiales? Bueno, eso sería un método. ¿Qué materiales, Gilmar? Entonces yo pensaría que uno de los materiales sería que se llevan a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre productividad y carga parasitaria. Correlación, bueno. Eso que están mencionando allí, eso es un método. ¿Qué materiales utilizaron para poder llegar a cumplir estos métodos que están aquí? ¿Qué materiales necesito yo para poder hacer el conteo de los parásitos? Recuerden que los materiales está tanto el lugar como la población en estudio. Entonces, otra vez, ¿qué materiales necesito para poder realizar ese conteo de parásitos? Las vacas, Las vacas, sí, exactamente. Por ahí Juan Carlos dijo que el ganado, sí. ¿Qué más? la leche, la producción de leche, La producción de leche, que es la que se mide acá, ajá. ¿Qué más necesito? Por ejemplo, para poder alcanzar este análisis estadístico, para poder hacer el análisis estadístico, ¿qué material necesitaría yo para poder llegar a él? Profe, y la parte donde dice que la regresión es lineal. Esa regresión lineal no es un material, eso es un método. Ah, Los un método. datos, Juan Carlos está bien, los datos, sí necesito los datos. Y yo esos datos, ¿dónde los analizo? ¿Se analizan solos allí en donde los tengo apuntados o dónde los analizo? ¿Qué material necesito para analizar esos datos? Un programa, exactamente. Y adicional a eso, ya me dijeron que necesito los animales, pero si me dice que voy a contar garrapatas, entonces, ¿qué necesito? equipo para poder verlas, Equipo para poder verlas, sí, puede ser eso, pero ¿qué más? El valor promedio. No, el valor promedio son métodos, eso no son materiales. Todo lo que me habla a mí de medir, de ecuaciones, de análisis son métodos. Las personas que lo hacen, sí, en ese caso, si soy yo en una investigación, si yo soy quien hago eso, ese conteo, no me puedo incluir. Casi siempre las investigaciones deben redactarse en tercera persona, pero si soy yo quien realiza ese conteo, no puedo incluirme como un material. Ya tengo la vaca. ¿Qué es lo que voy a contar? garrapatas, La garrapata. Y la garrapata es una población de estudio. Necesito, si voy a contar garrapatas, pues necesito las garrapatas que voy a contar y ese sería un material para poder realizar este conteo. Y necesito las vacas porque en las vacas es donde voy a contar esas garrapatas. Y adicional a eso hay otro material que no se ha mencionado. Esas vacas tienen que estar en un sitio. El lugar donde están, que son 2 zonas de Colombia, también se considera un material. Entonces, tener presente que materiales se consideran tanto los lugares donde se realiza la investigación como la población en estudio. Entonces, en este caso, tendré que tener como material general el lugar donde se realizó la investigación, la población de estudio, que son los animales, la vaca, las garrapatas, la leche que ustedes habían mencionado, y miren que también ahí se mencionaba otra cosa, y son los tratamientos o el tipo de alimentación. Y aquí en la tabla me describían, incluso miren que aquí en la tabla me menciona cuáles son los materiales que ellos utilizaron. El lugar, el tipo de alimentación,
y los animales que se requerían para poder hacer esa investigación. Entonces allí de manera general. Ahora los vamos a ver parte por parte, pero les voy a explicar pues este punto que está aquí y es lo siguiente. A mí los objetivos, los materiales o los métodos me van a servir para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, en ese sentido, requiero saber qué es lo que voy a alcanzar para así mismo planear cuáles son los materiales, los métodos que voy a utilizar. Para ellos, el objetivo del estudio fue relacionar. Les voy a hacer una pregunta. Para yo poder hacer o establecer una relación, ¿debo tener una variable o más de una variable para poder hacer una comparación, una relación? Profe, pues Sí. más de una variable. Debo tener más de una variable, ¿cierto? Entonces, miren que ellos aquí, en lo primero que me mencionan es que van a establecer una relación. Pero antes de yo ir directamente a decir, bueno, la relación fue esta entre estas dos variables y estos fueron los resultados que obtuve, lo primero que tengo que hacer es medir primero una variable y luego medir la segunda variable. En este caso, la primera variable que ellos tenían era contar esas garrapatas en el animal. La segunda variable era medir esa productividad, esa producción de leche en el animal, y luego de allí, que ya tengo los datos de estas dos variables, podré establecer esta relación. ¿Y en qué parte establezco la relación? Cuando hago ese análisis de datos. ¿Por qué? Porque este análisis de datos lo que hace es una comparación entre esta cantidad de garrapatas y la cantidad de leche que produce el animal. Entonces, primero, tomo datos de las variables y luego establezco la relación, que es lo que se menciona aquí, que es el objetivo como tal de esta investigación, y lo pongo aquí. Entonces, para poder alcanzar esta relación, ellos primero deben de plantearse actividades para llegar a ello. ¿Cuál fue la primera actividad? Pues contar las garrapatas. ¿Cuál fue la segunda actividad? Medir la producción. ¿Y cuál fue la tercera actividad? Analizar los datos. Entonces, miren que aquí por medio de títulos me indica cuáles son las 3 actividades que se requieren para poder alcanzar ese objetivo que ellos plantearon ahí al inicio de la introducción. Entonces, también hay que tener presente, y es lo que yo les menciono, o sea, por cada uno de los objetivos específicos que tenga, pues aquí en este caso es un objetivo general, pero aún así mencionan de manera implícita objetivos específicos. Y debo tener presente, bueno, si yo voy a hacer un conteo de garrapatas, que es una de las primeras variables que tengo para medir, pues qué metodología requiero para poder alcanzar ese conteo. Si yo digo que voy a medir la leche, la productividad de leche del animal, pues qué metodología o método requiero para poder obtener datos y llegar a esa parte que estoy mencionando aquí, de esa productividad. Y luego, si hablo de relacionar, pues exactamente lo mismo. ¿Qué datos requiero para establecer la relación? Y adicional a eso, hablando de estadística, ¿qué metodologías estadísticas o métodos estadísticos requiero para poder establecer una relación? Ahorita lo vamos a ver más detallado, vamos a ver cada uno de estas actividades planteadas y les voy a hacer otra vez la misma pregunta, pero ya deben responder de una manera mucho más detallada de acuerdo a cuáles fueron los métodos y los materiales que utilizaron. El conteo de ectoparásitos sobre el animal. Entonces, para poder realizar este conteo, establecieron unos procedimientos y esos procedimientos se consideran métodos o metodologías. Lo primero que hicieron es que los grupos de vacas los separaron luego de ordeñarlos y cada individuo lo identificaron con un número en el animal, pues marcado allí en la parte posterior en su anca. Luego de allí realizaron otro procedimiento que dice, el conteo se realizó al lado izquierdo del animal teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto y nos da pues allí un número o establecieron ahí como un valor que deben tener ahí presente para poder contar esas garrapatas. Luego de allí me menciona otro procedimiento que ellos utilizaron y es que el cuerpo del animal lo dividieron en 8 regiones para poder hacer más fácil el conteo y disminuir los errores. Y luego de allí me menciona otro procedimiento, otra técnica que utilizaron y es
un periodo de tiempo que establecieron para hacer toda la investigación y también para medir o contar esas garrapatas en el animal. Entonces, ahora les pregunto, según lo que les acabé de leer, ¿cuáles fueron los métodos que utilizaron para poder realizar ese conteo de garrapatas en esas vacas? Ya hablando de manera muy detallada, ¿cuáles fueron? La división del cuerpo. La división del cuerpo, sí, ese es uno. ¿Cuál otro más utilizaron? La separación de los ganados y la numeración de los mismos. Ajá, la separación, la división de los grupos, la numeración que le dieron allí, y ese es otro. ¿Qué otro método utilizaron? Ya vamos por la división, la separación de los grupos de los animales, el ordeño, pero allí ¿están hablando directamente del ordeño o qué se refiere? ¿Cómo podríamos llamar eso que están mencionando del ordeño? ¿Qué sería eso? Pues la separación de los grupos. Sí, ese ya es uno, la separación de los grupos ya lo mencionaron. Mencionaron también cómo hacían el conteo en las vacas allí. Es la producción de leche, profe. La producción de leche, sí, pero ellos, ¿cómo establecieron esa producción? La Allí identificación por el número marcado. Sí, pero ahí ya el tiempo en que se realizaron los conteos y exactamente ese tiempo menciona un periodo, incluso aquí dice, mira, dentro del periodo comprendido, entonces sí, Juan Carlos, exactamente eso es lo que ustedes mencionan allí. Entonces ya tenemos la división de los grupos, cómo realizaron el conteo, la división de los animales y el periodo para realizar el conteo. Esos fueron los métodos o procedimientos que se utilizaron para poder contar esas garrapatas. Ahí está, separación por grupos, lo que había mencionado el conteo al lado izquierdo, lo que se menciona aquí es la percepción al tacto, la división del cuerpo del animal para poder realizar ese conteo y al final el periodo o el tiempo que nos mencionaba ahí Juan Carlos comprendido para poder realizar la investigación. Ahora sí, ¿qué materiales se requieren para poder realizar ese conteo? Lugar, ya no está separada la separación del lobo. No te escucho bien. Hola, Escúchale. ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahí ya. Y un lugar para poder poner las vacas, poderlas El separar. lugar. Ajá, ¿qué más? Las vacas, Las vacas, sí. ¿Qué más? De esa población, ¿qué y más necesito? Aparte de las vacas. las Las garrapatas. Las garrapatas, exactamente. Entonces allí está. Los animales, pues ya antes habíamos mencionado el lugar, también hace parte de esos materiales, pero de manera general ya lo habíamos mencionado, estaban entonces los animales, las garrapatas, y por aquí me dice que los animales estaban marcados o los marcaban con un número en el ANCA, entonces pues tendré que necesitar algún elemento para poder marcar esos animales. Continuando con la siguiente variable o la siguiente actividad que ellos planificaron, y fue la siguiente. La producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto, en donde ellos hicieron también otro procedimiento o utilizaron otra técnica y fue obtener el valor promedio asociado al día del conteo. Se incluyó la producción de leche 3 días antes del conteo y 3 días después del conteo. Pregunta, ¿qué métodos utilizaron para poder medir esa producción de leche? ¿Cuánto producía cada ganado? ¿Cuánto producía? Entonces digamos que el registro que tomaron allí de esa producción es uno. Valor ¿Qué otro? promedio, profe. El valor promedio es otro procedimiento, otro método. ¿Y cuál otro más? El tiempo. El periodo de tiempo, en donde se mencionaba allí un periodo. Entonces,
El registro de producción mensual de leche, que fue lo que indicó ahorita el compañero, la cantidad de leche que producían los animales, el promedio de producción, que también ustedes ya lo mencionaron, y el tiempo en donde se contaba 3 días antes y se pesaba, perdón, la leche 3 días antes de contar las garrapatas y 3 días después. Ahora, ¿qué materiales se requieren para poder medir esa producción de leche? Pues primero que todo el ganado. El ganado, digamos que sí, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero el ganado sí. ¿Y qué más se necesita? ¿Qué voy a medir yo? Recipiente Ujú. donde echar y medir la leche. ¿Y dónde medir la leche? Si un elemento para poder pesar la leche, ese es uno. ¿Y qué más necesito yo? Hay algo tan importante que está ahí no La mencionado. leche, profe. La leche, exactamente. Si yo digo que voy a medir la leche y no tengo la leche, pues no hago nada. Entonces, ¿qué material necesito para poder medir esa producción de leche? Pues primero tendré que necesitar la producción de leche. Y lo segundo, el instrumento para pesar y el balde y todo lo que se requiera para pesar esa leche. Y pues los animales, pero pues ya en la parte anterior habían mencionado que ya estaban allí como tal esos animales. Porque miren que aquí pues hace más referencia a la medida de la leche y a la producción como tal de la leche. Y ya habíamos mencionado anteriormente los animales. Y el último punto, en ese análisis de datos, se los voy a leer y me van a mencionar cuáles son los métodos que se requieren y cuáles son los materiales. Para hacer el análisis de datos, que fue la otra actividad que ellos realizaron o la otra variable que midieron, pues fue lo siguiente, dice, las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA, un análisis de covarianza por cada región. Se utilizó una prueba de Duncan para la separación de media de los grupos de producción y adicional se estableció una regresión lineal para determinar la relación entre producción y cantidad de garrapatas. Pregunta, ¿cuáles son los métodos, los procedimientos o las metodologías que utilizaron para poder analizar esos datos que habían obtenido? La prueba Duncan para separación. Sí, la prueba Duncan para separación es uno. ¿Qué más? La regresiones lineales. Las regresiones lineales, sí, Y una ANOVA para cada y región. la ANOVA, exactamente. Entonces, esos son los 3 métodos que ellos utilizaron para poder hacer ese análisis de datos. Ahora, ¿los materiales cuáles son? Los datos, información. Los datos, sí. ¿Qué más materiales podrían estar allí? ¿Será que tendré que tener las vacas y las garrapatas allí ya? ¿O no hay necesidad de tenerlas? ¿Sí será un material de ese análisis de datos o no? ¿Ustedes qué creen? Pues podría ser igual, los datos se sacaron por ellos, ¿no? Los datos se sacaron con ellos, pero en este punto, como voy a hacer es un análisis de datos, ya no tendría que tener animales, ni ahí las garrapatas, ni la producción de leche, porque yo aquí lo único que voy a hacer es analizar datos. Bueno, ya tenemos los datos como el primer material. ¿Y cuál otro material se requiere? Los programas para poder hacer la comparación. Ajá, los software estadísticos, entonces allí están, lo primero pues que requiero, ahí está, el software estadístico y los datos, porque sin ninguno de estos dos yo no podré hacer un análisis de varianza, una prueba de Duncan ni una regresión lineal, porque primero necesito los datos que ya obtuve de las otras dos variables o actividades que ya medí anteriormente. Y lo segundo, que para poder analizar esos datos, sí o sí requiero un software estadístico, sea Excel, sea SAS, sea R, que es lo que ustedes están utilizando o van a utilizar aquí en la universidad para analizar esos datos. Entonces, miren, métodos son estas que están aquí establecidas, ya determinadas, que alguien las investigó, se las inventó, sacó de esto fórmulas, bueno, muchas cosas. Estos serían los métodos y los materiales, los elementos que yo requiero para poder llevar a cabo estos métodos planteados. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con métodos.
Para que lo tengan presente, el análisis de los artículos que ustedes van a hacer, pues tiene que ver con esta parte de identificar cuáles son los métodos, cuáles son los materiales, y que se hace de esta manera. No se hace lo mismo en el proyecto de curso, porque en el proyecto de curso lo que yo hago es redactar un texto, no hago una lista de materiales y una lista de métodos, no, eso solamente es una técnica que se utiliza para poder analizar un artículo científico, pero cuando veamos lo del proyecto, pues va a diferir porque yo no voy a hacer un listado, sino que ya me voy a ir a redactar como tal la planificación de esta sección por cada uno de los objetivos específicos. Bueno, entonces pues con esto terminamos lo que tiene que ver la clase del día de hoy.